Muy buenas tardes, Sara, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor muy grande, muy especial para mí estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Antes de empezar la entrevista, ¿le parece que hagamos una oración a la Virgen María? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de por los los siglos. Amén. En el siglos de nombre del los Padre, siglos. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera conferencia que escuché de usted, aún el castellano no estaba perfecto, pero ahora ya habla usted perfectamente el castellano. Se le escucha, se le oye muy bien. No, es muy bondoso, padre. Está siendo muy amable conmigo. Es que el portugués no está tan diferente del español y vamos entrenando, hablando todos los días y se queda más fácil. Claro, se queda mucho más fácil, sí, no. Yo escuché una entrevista suya de hace, debe ser 2 o 3 años, y aún le costaba mucho más. Y luego escuchar entrevistas recientes y que ya, claro, con tantas entrevistas y conferencias que hace usted por Hispanoamérica, ya le ha facilitado que hable cada vez mucho mejor. Eso nos viene muy bien aquí en Hispanoamérica y en España, porque así le podemos entrevistar con más facilidad. Bueno, Sara, voy a hacer antes Claro que sí. una pequeña presentación de usted y luego pasamos a las preguntas. Bueno, Sarah Winter es ex feminista, líder del movimiento Femen en Brasil. Fue considerada la feminista más importante y comprometida del país. Luego de pasar por la traumática experiencia del aborto, se convirtió al catolicismo, convirtiéndose en una de las más grandes líderes y oradora pro vida y pro familia a nivel nacional e internacional. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y actualmente es profesora de la modalidad de diplomados en la Unicervantes y en el Instituto de Investigaciones Solidaridad Social en Colombia y de la Universidad de Juan Pablo II en Nicaragua en la modalidad de diplomado y posgrado. Ella también ha dado muchas conferencias a nivel internacional, ha impartido aproximadamente más de 700 conferencias en varios países. Y también es, Sara, una voluntaria en varios proyectos de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad social en todo Brasil, habiendo trabajado activamente en la Asociación Casa de la Madre en las favelas del Río de Janeiro, brindando consejería a mujeres embarazadas víctimas de violencia, siendo responsable de salvar la vida, se dice poco, de un aproximado de 800 bebés brasileños del aborto. Sara, le doy las gracias por haberme aceptado esta entrevista para este canal de Mater Fátima y de Sursum Corda, que estamos haciendo una serie de entrevistas y conferencias que se titula Proyecto de Vida. Es con la intención de dar esa formación intelectual para la defensa de la vida y también esa formación testimonial, ¿no? Y que mucha gente, pues, tantos por ignorancia o por el ambiente social, rodeados pues de amigos y tanto por bombardeo por lo de redes sociales, se van dejando llevar de esta cultura de muerte, que podemos denominarla así. Bueno, y en esta ocasión pues tengo la gracia de entrevistar a usted. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que nos contase un poco sobre su infancia, cómo fue el ambiente familiar en el que usted vivió.
padre, la verdad es que yo soy una niña más que creció en un ambiente familiar muy desestructurado, una familia muy desestructurada, desafortunadamente, una más de tantas aquí en Brasil y bien, prácticamente todo el occidente. Soy hija de un pintor de casas, de edificio y de una dueña de una tienda de ropas usadas, entonces obviamente con estos empleos no teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Yo tengo dos hermanos mayores, el mayor es muy buena gente, buen amigo, buen padre, buen hijo, buen hermano, pero el hermano del medio siempre fue un poco problemático, se metió con el mundo de las drogas, del narcotráfico muy temprano y se convirtió en una persona totalmente violenta. Llegaba en mi casa bajo el efecto de las drogas, nos pegaba mucho, mi mamá, mi papá, yo también. Y era difícil porque en una situación de drogadicción muchas veces los padres no saben muy bien cómo lidiar con este tipo de situación y acaban haciendo al revés lo que deberían. Entonces mi hermano siempre está metido con todo tipo de narcofacción, con tráfico de drogas, maltrataba mucho, pegaba mucho a mis padres y mis padres lo regalaban mucha atención, lo regalaban regalos, cosas materiales, eh, lo empapachaban mucho. Pensaban que así de alguna manera lo irían a hacer sentirse especial, pero de hecho es como recompensar a una persona que está haciendo algo mal. Entonces enseñar que lo que está haciendo sería bueno cuando te regalas recompensas por un mal comportamiento. Entonces, este es un error muy típico de padres y madres que tienen hijos en la drogadicción. Entonces, y yo quiero una hija menor que siempre estuve muy bien en la escuela, o sea, yo era una de las mejores alumnas de toda la escuela, representante de la clase, líder del gremio estudiantil, de las agremiaciones estudiantiles. Entonces, nunca había tiempo suficiente para mí, nunca había tiempo suficiente para mí. Entonces, yo crecí en un hogar roto. Y a los 16 años ya no aguantaba más que mi hermano hiciera todas esas cosas tan perversas a mis padres, ni tampoco a mí, como en temas de violencia mismo estoy diciendo. Entonces, que nos pegara, que nos maltratara. Entonces, a los 16 decidí confrontarlo y decir que no más yo permitiría que eso se pasara, que yo iba a llamar a la policía, pero ahí lo que se pasó fue que mi hermano acabó por echarme de mi casa. Mi hermano siempre se metió con los carteles y tenía un arma de fuego calibre 38, lo cual sacó de sus shorts, puso en mi boca y me dijo que se me viera de nuevo en mi casa, mi ciudad, me matarían. Entonces mis padres siempre fueron muy permisivos, impotentes delante de la situación también, sin saber lo que hacer. Ahí me pusieron para vivir con algunos parientes y bien. Este es un resumen más o menos de mi infancia hasta mi adolescencia, hasta los 16. Y, claro, usted entonces se fue de casa, ¿verdad? Y es cuando ya tengo entendido que, bueno, pues se metió en ese mundo también de la prostitución, si no recuerdo mal, todo aquello, y luego pues le llevó de otra manera a, a meterse en este grupo del feminismo. Entonces, yo le quería preguntar, ¿cuáles son las ideologías que usted ha defendido? Bien, cuando yo conocí el movimiento feminista, la propaganda del movimiento decía mucho sobre empoderamiento, independencia, liberación, palabras muy bonitas que son muy atractivas para, para adolescentes y principalmente para jóvenes mujeres jóvenes. Entonces yo busqué el movimiento feminista en un intento después de vivir en casa de parientes, de vivir en la calle, de no tener más mamá y papá para cuidarme, después de tener que prostituirme durante casi 2 años para tener comida, tener un techo para vivir, después de pasar por una violencia sexual, después de estar tan destruida
por dentro, después de estar tan traumada. Entonces el movimiento feminista apareció como una salvación de una chava de 17 años tirada en el mundo sin familia, sin nadie, prostituida, totalmente traumada. Entonces esta propaganda feminista me decía luchar por las mujeres, sus derechos, en contra de la violencia, en contra de la violación, la explotación sexual de mujeres, o sea, todas las cosas que yo en mi propia piel había pasado. Entonces, obviamente era algo que yo quería agregarme. Pero cuando empecé a conocer el movimiento feminista desde adentro, yo vi que no tenía nada que ver con la propaganda externa. El movimiento feminista no tiene nada que ver con ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad social. El movimiento feminista es nada más, nada menos do que un movimiento social, político y académico que tiene como objetivo, como fin último, destruir la naturaleza de la mujer. Es eso. Pero me costó casi 10 años para llegar a esta conclusión. Entonces, mientras yo estaba involucrada en el feminismo, yo esperaba el momento donde de repente íbamos a hacer una acción de caridad, algo para ayudar mujeres. Pero, de hecho, el movimiento feminista es una ideología que tiene como premisa, obviamente, la teoría de división de clases de Karl Marx, donde la sociedad está dividida entre opresores y oprimidos, donde la clase oprimida, supuestamente oprimida, hay que levantarse en contra de la clase opresora, tomar su lugar de manera violenta e instaurar una dictadura. Eso es lo que dice sobre los burgueses y el proletariado. La lógica feminista es el mismo, solo que las oprimidas serían las mujeres, los opresores serían los hombres. Entonces, la lógica feminista es destituir los hombres del poder, tomar el poder de manera violenta y ejercer el poder. Entonces, para eso hay armas, estrategias, herramientas. Muchas veces a través del TikTok, utilizando de la estrategia del marxismo cultural, las redes sociales, los medios de educación, los medios de comunicación, muchas veces a través del activismo de calle y todo eso. Pero la ideología central del movimiento feminista es precisamente destruir la naturaleza de la mujer. Todos los individuos del sexo masculino, del sexo femenino, nacen con vicios y virtudes. Lo que hace el movimiento feminista es justo destruir las virtudes femeninas y sustituirlas por los vicios masculinos. Entonces, cuando tú miras a una mujer, percibes que casi que unánimemente a las mujeres tienen como virtudes el matrimonio, la maternidad, la enseñanza, la paciencia con los menos favorecidos, el cuidado, la limpieza, la orden. Y como vicios, como adicciones, las mujeres pueden ser vanidosas demasiadas, chismosas, hacen escándalos. Entonces, todos los individuos tienen virtudes e adicciones, vicios. Los hombres también, los hombres trabajan, protegen, sirven, proveen, los hombres cuidan, pero los hombres también tienen sus vicios, mayor propensión al alcoholismo, a la drogadicción, a la violencia, a ser más desorganizados, a la desorden, a ser más autoritarios. Entonces, cuando tú ves una feminista, tú puedes percibir que ella sostiene como liberación no las virtudes femeninas, pero sino los vicios masculinos. Lo que hace el movimiento feminista es destruir las virtudes femeninas y poner en su lugar los vicios masculinos. Entonces, cuando tú miras a una feminista, ves autoritarismo, mayor propensión a adicción, a drogadicción y alcoholismo,
violencia, desorden, todos los vicios masculinos son sostenidos como virtudes perante esta ideología. Es subverter la orden natural para generar un caos, para destruir lo que llamamos de familia natural o la procreación biológica. Está claro. Y en todo este adoctrinamiento del feminismo, ¿hay dinero de por medio? ¿Se paga a las activistas feministas? ¿Pagan los gobiernos para que se realicen tales manifestaciones? Porque, claro, cuando uno se da cuenta de esas manifestaciones, está totalmente organizado y por ende tiene que haber dinero de por medio. Y esas personas que se han dedicado activamente a promover el feminismo, como en su caso, en un momento usted, por ejemplo, ¿hay dinero de por medio o, como se dice, es simplemente por amor a la mujer? No, no existe ningún tipo de amor a la mujer. No, no se destruye la naturaleza del objeto que se quiere, que se ama. Entonces, no sé, el feminismo no ama a la mujer porque destruye su naturaleza intrínseca. No se destruye aquí lo que se ama. Entonces, sí, hay muchos ingresos en el movimiento feminista. Yo no puedo decir que todas las activistas feministas reciben dinero, pero los grandes liderazgos, sí, obviamente, toda militancia organizada, feminista, gaycista, Black Lives Matter, Antifa, toda y cualquier militancia organizada de medio ambiente recibe fondos, reciben ingresos. El movimiento feminista obviamente también. Muchas veces estos fondos, este aporte de dinero viene por medio de fundaciones internacionales que regalan la disculpa, la excusa de ser filantrópicas, o sea, de promover el bien. Muchas otras reciben dinero de organizaciones internacionales dotadas de personalidad jurídica como la ONU, la OMS, la UNESCO y tantos otros fondos europeos, el fondo alemán, o sea, de carácter público, y no exactamente privados. Pero este dinero viene desde fundaciones públicas, desde organizaciones públicas, desde fundaciones privadas. Y sí, o sea, se paga absolutamente todo. Este dinero es un dinero que no llega a la punta del activismo, o sea, la adolescente de 17 años que es adoctrinada por su profesor en la escuela, que va a poner un panuelito verde, salir en la calle a marchar, esta obviamente no gana dinero. Pero obviamente el liderazgo que organiza una marcha, que organiza el lobby dentro del Congreso Nacional, de la Suprema Corte de los países, o que mete influencers en la televisión, que escribe libros, etcétera. Obviamente, todo eso hay ingresos. Toda militancia hay financiamiento. Si no, es imposible lograr lo que yo llamo de conquista de territorio y manutención del poder. Claro, o sea que estas chicas que salen a manifestarse, 17 años o 20, que salen por ahí desnudas muchas veces, digamos que son simple marionetas o tratadas como, bueno, como algo a explotar, ¿no? Por parte del feminismo, son utilizadas realmente. Entonces, hay una intención perversa. Claro, cuando uno dice, cuando observa, es que tampoco hay que tener muchas luces para darnos cuenta. Cuando uno observa una manifestación feminista, pro aborto, etcétera, pues ve cómo salen, no sé, diría yo, un poco como alocadas, hasta poseídas, puede decir, aunque no estén poseídas, pero es un ambiente totalmente perverso, ¿no? Y luego uno compara con una Sí, lo manifestación es. pro vida, totalmente lo contrario, esa manifestación pro vida, no ves Sí, ese ambiente de perversidad que puede haber allí, de violencia, de odio. Claro, una manifestación del 8M, el Día de la Mujer, van ahí a las iglesias, lo pintan, esto, lo otro, destruyen. Claro, luego ves una manifestación de gente pro vida que suele ser en su mayoría gente que cree y otros muchos no creen, pero tienen cabeza para pensar que la ciencia dice que hay una vida y que eso sería matar, por ejemplo, en caso de un aborto. Entonces también van a manifestarse, pero van de una manera, digamos, pacífica. precisamente, padre, tiene toda la razón. O sea, es que muchas veces
Yo puedo decir por experiencia empírica, de los 5 años que yo estuve involucrada en el más íntimo del movimiento feminista, fueron incontables las chicas que conocí, las mujeres que conocí, que sufrieron violencia, violencia doméstica, violencia sexual, prácticamente todas, todas, porque vivimos en un mundo donde mujeres son abusadas. Las mujeres siguen siendo maltratadas porque los hombres ya no están criados más para proteger a las mujeres. Entonces, el hombre tiene un rol natural, que es proteger a la mujer. El propio feminismo y la revolución sexual enseñaron que no, que la mujer no necesita de la protección de los hombres y subvertir los roles. Entonces ahora tenemos hombres totalmente descristianizados, totalmente fuera de sus roles, mujeres totalmente fuera de sus roles, donde la consecuencia para todo eso es que las mujeres están, los hombres están cada vez más afeminados, las mujeres están cada vez más prostituidas y la gente ya no es más feliz. Y te puedo decir que conocí mucha gente herida y estos movimientos se aprovechan del dolor y sufrimiento de estas personas traumadas, así como hicieron conmigo, y empiezan a poner cosas en nuestra cabeza, decir que la culpa de los hombres, la culpa es de la iglesia, la culpa es del cristianismo, la culpa es de la familia natural, la culpa de todos, menos del feminismo. El feminismo que con toda su teoría y su práctica ha hecho con que los hombres se descristianizaran, maltrataran las mujeres. O sea, el feminismo crió el problema y ahora se disfraza de solución de un problema que ellas mismas criaron. Entonces, estudiando la historia de la iglesia, es evidente, es obvio que la dignidad de la mujer pasa a existir en la historia del Occidente con la difusión del cristianismo en Europa. Porque antes de eso, en la edad antigua, la mujer en la Grecia antigua era tratada peor que un animal. Cuando se lee, por ejemplo, yo soy una fan muy grande de Aristóteles, amo, quiero Aristóteles, pero hasta Aristóteles, que para mí es uno de los mayores pensadores, el papá de toda la filosofía occidental, hasta Aristóteles no le gustaban las mujeres. Entonces, el único empleo que las mujeres podían tener en la Grecia antigua, en la Roma antigua, que era reconocido por los hombres y reconocido por el gobierno, era el de prostituta. ¿Por qué? Porque era un mundo pagano, donde no había la equiparación de la mujer con el estatus de madre de Dios. Cuando el cristianismo empieza entonces a surgir y a difundirse, la mujer empieza, obviamente esos procesos históricos son muy tardíos, muy lentos, pero se pasan. La mujer empieza a ser tratada entonces con dignidad, pues la mujer, pues Dios nació desde el vientre de una mujer. La primera mujer, o sea, de todos los apóstolos, de todos los que estaban viendo Cristo a ser torturado, la única persona a tener coraje suficiente para romper la multitud de soldados y ayudar a Cristo fue Verónica, fue una mujer. La primera persona a saber de la resurrección de Cristo fue una mujer. Entonces, nosotras mujeres somos muchísimo privilegiadas por el cristianismo. Al revés, en el catecismo, en la palabra revelada por Dios en las escrituras, en todo el magisterio de la iglesia, en todos los lugares está escrito cómo el cristianismo, como la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ama, quiere, respeta la dignidad de la mujer. Entonces, el feminismo hace exactamente
al revés, porque es un movimiento precisamente subversivo, subverte las cosas. Claro. Percibiendo que es el cristianismo que eleva a la mujer a su dignidad, necesita entonces destruir el cristianismo para destruir junto a la mujer. Porque si la mujer está bien, no hay para qué haber feminismo. Pero si la mujer está destruida, ahí viene un impostor que es el feminismo, es decir, te vamos a reconstruir, que es una palabra que a ellas les gusta mucho. Ujú. Claro, aquí entra el tema justamente del ataque de los movimientos feministas a la Iglesia Católica, ¿no? Porque no se cansan de atacarle. Yo no sé, ellos dicen defender a la mujer, pero en el fondo se ve un odio tremendo a lo católico. Y ese odio a lo católico también está unido a lo que usted antes decía, justamente que quieren subvertir el orden natural. Y claro, y esto sí que es demoníaco. ¿Por qué? Porque Dios crea un orden natural, ¿no? El hombre tiene una finalidad, la mujer tiene otra finalidad, pues la mujer tiene esa finalidad de llevar en su vientre al hijo que va a nacer. Claro, entonces ahora te quieren decir, no, que un hombre también puede quedar embarazado, no, que una mujer también puede procrear y no solamente el hombre. Entonces, vamos, que un hombre también puede dar de lactar, puede tener pechos, etcétera. Entonces, están subvertiendo, están cambiando todo este orden, claro. Y esto justamente es demoníaco. ¿Por qué? Porque están queriendo reconstruir la naturaleza creada por Dios. Claro, y como usted decía, para cambiar esto tienen que atacar al cristianismo a la Iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿qué se dice de la Iglesia Católica en los movimientos feministas y cuál es el odio que tienen hacia la Iglesia? Bien, es justo por eso, padre. Entonces, primero, para desestabilizar una orden, hay que comprender, estudiar lo que es la base de esta orden. Entonces, la felicidad, la, la claridad, la prudencia, la caridad, son virtudes que tienen una base. Esta base se llama cristianismo. La felicidad plena solo se puede ser alcanzada si seguimos únicamente el cristianismo, porque el cristianismo es precisamente la orden natural de las cosas. Entonces aquí estamos hablando tanto de fisiología, tanto cuanto de teología. Entonces, yo no estoy diciendo eso solo porque soy católica, soy creyente, estoy diciendo esto también como profesional de bioética. Entonces, para ser muy franca, no hay ningún otro camino para alcanzar la felicidad, sino con la orden natural regalada por Dios a nosotros. Punto. Puedes intentar. Yo intenté de todas las formas, no logré. Y conozco mucha gente que intentó también. ¿Por qué? Porque la naturaleza es esa. Y la naturaleza es incambiable. No es relativa. La naturaleza no cambia. Entonces, a las feministas comprendieran, no solo las feministas, pero el diablo como un todo, comprendió que la gente salva sus almas a través del cristianismo. ¿Cómo destruir el cristianismo? El diablo pensando, tengo que tener herramientas para eso y tengo que tener herramientas para atacar todas las frentes. Para destruir la mujer y su naturaleza, voy a crear el feminismo. Y creo el feminismo. El feminismo nace de las manos de hombres, y la gente no sabe de eso. El feminismo nace de la mano de hombres. ¿Qué hombres? Hombres como el Marqués de Sade, que violó todas sus servientas, violaba prostitutas, torturaba, secuestraba de niños, secuestraba adolescentes, violó incuentables mujeres. El feminismo nace del Marqués de Sade, el feminismo nace de William Reich, que violó más de 2,000 pacientes como psicoterapeuta. Él nace de Kinsey, también que violó no sé cuántos niños. Entonces, el feminismo nace históricamente de hombres malos. El feminismo nace desde la mano de violadores. Es que históricamente la gente no sabe. Entonces,
que el diablo crió para subvertir la naturaleza de la mujer, el feminismo, y consigo la revolución sexual, que el diablo crió para subvertir la familia, crió entonces la ideología de género y todo esto, que el diablo crió para dividir a las personas en diferentes etnias y racismo de todos los lados. Los grupos que son étnicamente segregacionistas, como el Black Lives Matter, indigenistas, etcétera, o incluso personas que son blancas y racistas. Entonces, todas estas cosas son criadas, obviamente, por el maligno y que tiene como objetivo acabar con el cristianismo y llevar a las personas a la damnación eterna, no la salvación. Entonces, es una manera más macro de poder ver, observar las cosas. Yo podría decir, no, fue la Fundación Rockefeller quien crió el feminismo, pero no. Entonces, hay que tener una perspectiva también desde la batalla espiritual. Hay una jerarquía entre individuos que planean estas conquistas de poder, tomadas de territorio, y etcétera, etcétera. Entonces, imagina que la relación del feminismo con el cristianismo es de destrucción, es eso. Todas las teóricas feministas van a decir el mismo. La iglesia es el pilar de la opresión de las mujeres y por eso hay que ser destruida. Pero volviendo y estudiando historia, vamos a ver que es del revés. Es la iglesia precisamente que regaló a la mujer su dignidad y respeto como persona humana. Pero el feminismo no quiere que la mujer sea respetada. El feminismo quiere que la mujer sea violada, desrespetada, pegada, porque si no se pasa eso, no hay razón para ver el feminismo para confundir la cabeza de la mujer. Claro, claro, es así. Oiga, y Sara, ¿usted a qué edad fue su primer embarazo y practicó el aborto? ¿Y cuál fue la ayuda, los consejos que le dieron sus compañeras feministas cuando se encontró en esta situación? Padre, yo tenía 22 años cuando me quedé embarazada por la primera vez de un novio que no asumió el hijo. Yo estaba súper desesperada. Era feminista y ganaba mucho dinero, era financiada. Yo recibía dinero del movimiento Femen justo para hacer muchas protestas en favor del aborto. Entonces yo me convertido prácticamente en la cara de la propaganda abortista en Brasil. Y me daba mucho miedo estar embarazada, sola, etcétera, sin familia, sin nadie. Y mis amigas feministas me decían, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, hay justo que hacer un aborto. Así vas a tener más experiencia empírica y puede ser propaganda de la legalización y todo eso. Va a ser muy bueno para la militancia, pues tú eres la más famosa, tiene presencia en todos los medios de comunicación, los medios de educación, entonces podemos aprovechar eso para la lucha. Entonces, estas propias amigas me regalaron 4 pastillas de misoprostol y me enseñaron cómo hacer el aborto, y el aborto que yo hice fue exactamente siguiendo todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud para aborto seguro. Lo que está en el sitio de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy fue exactamente las directrices que yo seguí. Entonces, es muy importante. Y, o sea, mis amigas me decían mucho sobre empoderamiento, libertad, todas esas palabras, esos términos repetitivos, y me decían también mucho que no se trataba de un ser humano, de una persona, de un bebé, pero que si no sería un coágulo de sangre nada más. Yo escuché eso de una amiga feminista médica, cardióloga. Me decían que era solo una bolsita de células que no tenía nada que ver con un ser humano. Pero, padre, te digo, a las feministas o cualquier persona que uh, esté a favor de la legalización del aborto, nunca han hecho un aborto en la vida. No tienen idea de cómo es sufrir un aborto. No tienen idea. O sea, yo pienso que ellas piensan que hacer un aborto es como coger una varita mágica y hacer, y se acabó. Porque es imposible que tantas mujeres salieran en la calle, si subieran
del dolor y del terror que es hacer un aborto. Es exactamente como un parto. Imagina que yo en búsqueda de la libertad, en búsqueda del empoderamiento, pasé por horas y horas y horas y horas insoportables de dolor de parto, de trabajo de parto, contracciones de parto. Para el final de todo, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto remordimiento, mirar en el fondo del inodoro y no ver un coágulo de sangre, ni una bolsita de células, pero ver a mi hijo. Y no sentí empoderamiento, sentí arrepentimiento. Y no se vuelve, o sea, dicen que es una interrupción legal del embarazo, mentira. Se interrumpe la luz. Eso es interromper, ese es un proceso de interrupción. Entonces, yo corto por tiempo indeterminado un proceso que se está pasando, pero tengo las condiciones de volver exactamente al mismo punto donde yo lo dejé. Eso puedo hacer con la energía eléctrica, puedo hacer con una película, una música, un juego, pero no puedo hacer con embarazo. Y eso me dejó muy mal. Claro, claro. Y hay mucha gente que, bueno, yo siendo sacerdote, ¿no? También he tenido pues ocasión de conversar con muchas personas que han abortado y esa paz que dicen darte cuando uno aborta, nunca he encontrado en una mujer esa paz, esa tranquilidad, esa alegría. Inclusive con personas que ya habrán pasado el aborto hace 40 años por allí y siguen teniendo ese dolor dentro del corazón. Y han ido a psiquiatras, a psicólogos y no han encontrado esa tranquilidad de decir, pues ya todo está bien, sino que les queda siempre ese dolor dentro. Y muchas veces encuentran esa paz, es verdad, cuando van a confesarse, pues porque saben que Dios es misericordioso, aunque el dolor lo llevan dentro, por lo menos esa tranquilidad, esa paz lo encuentran, pero el dolor siempre lo van a llevar. ¿Usted, después del aborto, tuvo el síndrome postaborto? ¿Y cuáles fueron las consecuencias psicológicas y físicas que sufrió después de este aborto? Sí, padre, durante 6 meses yo sufrí la síndrome postaborto y fue muy mal, muy mal. Antes de eso, yo tuve una experiencia de casi muerte por el aborto que yo hice. Yo tuve una peritonitis aguda, tuve parte de mi peritoneo muy afeccionado, sufrí un choque hipovolémico, entré en coma, casi morí, estuve muchos días en el centro de terapia intensivo, recibí muchas transfusiones de sangre, llegué a la experiencia de casi muerte, acordando que todo el procedimiento que yo hice fue siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Después de eso, yo desarrollé la síndrome posaborto. Fue muy horrible. Yo escuchaba lloros de bebés donde no había un bebé. Yo no puedo, o sea, era como un bebé que orbitaba en mi cabeza y no me dejaba. Yo lo escuchaba por todas las partes y era muy difícil vivir, sobrevivir. Yo tenía pesadillas horribles, dormía muy, muy mal. Yo no podía mirar yo no podía mirar para juguetes, ropitas de bebé, bebés con sus mamás en las calles. Yo no las aguantaba ver, lloraba, lloraba, lloraba mucho. Empecé a automutilarme, autoflagelarme, cogía láminas, metía, o sea, soy llenísima de cicatrices. Tengo cicatrices en mi pecho, en mi barriga, en mis piernas, porque yo me odiaba, entonces yo me punía, pensaba en suicidio, depresión, ansiedad, ataques de síndrome del pánico. Fueron los peores 6 meses de toda mi vida, algo que no deseo a nadie, nadie. Es realmente trágico, sí, eso se nota mucho. Hay muchas mujeres que usted contaba, ¿no? Me decían que oyen a veces por la noche llorar bebés
o sueñan con su bebé, sueñan inclusive que su bebé les habla y me decían algunas que decían que mamá, no importa, yo te sigo queriendo, no sé, adelante, sigue. O sea, cosas de tormento tremendo. Claro, te presentan el aborto como algo liberador, pero no saben el trauma que te deja para siempre, ¿verdad? Mónica, ¿y Sí. qué pasó por su cabeza cuando se enteró que estaba por segunda vez embarazada? ¿Qué es lo que dijo usted en ese momento? La verdad, mi segundo embarazo se pasó 6 meses después, o sea, todavía estaba sufriendo de los síntomas de la síndrome posaborto. Y yo, o sea, me contenté mucho. Fue algo que yo sentí, yo creí en Dios, pero yo odiaba a Dios. Creía en esto que Dios era el responsable por el sufrimiento de la mujer, etcétera. Pero cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo, parece que fue ahí el momento que yo pedí un tipo de redención a Dios, lo pedí perdón y lo agradecí, porque sentí que me estaba regalando una segunda chance de tener una familia. Y esto fue maravilloso. O sea, fue como la segunda oportunidad que Dios le daba, ¿verdad? Para esta ocasión, sin no decir no a esa maternidad, que es un regalo, porque es que yo siempre digo a las mujeres, la mujer tiene en sus manos una de las cosas más bellas que hay en la tierra, que es traer vida a la tierra. Es una cosa maravillosa, es lo que llamamos concrear con Dios. Concrear, es verdad que el hombre participa, pero quien lleva en el vientre a ese niño, quien le da ese cobijo, ese lugar, para estar aquellos meses es la mujer, es una gracia grandísima, que no lo tiene el hombre. La mujer tiene una gracia grandísima y por lo tanto una manera de enaltecer a la mujer, darles esa gran responsabilidad. Claro, entonces cuando usted queda embarazada esta segunda vez y dice sí a este embarazo, sigue adelante, por allí empieza su regreso a la Iglesia Católica. ¿Cómo fue su regreso a la Iglesia? Sí, yo la verdad nací y crecí en un versio católico, más por tradición de la ciudad o que la familia. Mi papá es evangélico, mi mamá tiene aquí en Brasil es muy común las personas ser católicas y al mismo tiempo espiritualistas, estas cosas un poco mezcladas con vudú, tradiciones de los esclavos que vinieron desde África. Entonces, obviamente no es un catolicismo real, es lo que llamamos de sincretismo religioso. Entonces, yo no tuve una base católica por medio de mi familia, pero como la ciudad que nací en el interior de São Paulo es una ciudad súper italiana, hay mucha tradición católica. Entonces aquí somos todos nietos y hijos de italianos. Entonces, por tradición, mi mamá me bautizó, me llevó a mi primera Eucaristía, a mi confirmación, gracias a Dios. Entonces, lo que yo conocía de religión, que yo ya había participado, era la Iglesia Católica. Entonces, yo sentía que salí de un lugar y debería regresar de donde salí. Entonces, a los poquitos, o sea, ya estaba muy, muy agradecida a Dios por la segunda oportunidad. Además de eso, yo sentía que estaba engañada, pues mis amigas feministas, cuando yo estaba teniendo esta peritonitis aguda, yo las llamé mucho para llevarme al hospital y me dejaron para morir. La única persona que me ayudó, que me prestó ayuda, socorro, fue un hombre, un vecino católico. Esto me marcó mucho. Entonces, es como yo sentí que el feminismo me dejó para morir y la Iglesia Católica fue la quien me salvó, literalmente. Entonces, yo, además de la gratitud, sentía naturalmente un deseo de volver a mi casa. Entonces, un día cuando mi hijo nació, yo grabé un video pidiendo perdón a todos los cristianos en general, o sea, cristianos no en términos de evangélico, o sea, gente que cree en Cristo, pidiendo perdón por todas las cosas que yo había hecho mientras era feminista y pidiendo ayuda para volver a la iglesia. Y mucha gente me ayudó. Además del perdón, mucha gente me ayudó, el movimiento Provida me ayudó mucho, me acogió mucho, me enseñó muchas cosas y a partir de ahí
empieza mi regreso a la iglesia. Ah, pues mire, qué bonito, ¿eh? Experimentar ese abrazo de Dios Padre cuando uno está tan apartado de Dios debe ser una alegría eh, que no se puede comparar a otra alegría terrena, a ningún placer que uno pueda tener en esta tierra, realmente nada, porque esa alegría solamente la puede dar Dios, porque Jesús viene a traer la paz al mundo, dice él, pero no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, esa alegría tampoco. Y pues, es un gozo tremendo. Sara, y para concluir esta entrevista, me gustaría que diese unas palabras de aliento, de consejo a esas chicas jóvenes o quizás no tan jóvenes que están embarazadas y por su cabeza ha pasado en primer lugar el aborto. Yo conversando con algunas chicas aquí en España suelen decir, bueno, si yo me quedo embarazada, está clarísimo que voy a abortar, ni loca, voy a arruinar mi vida a los 17, 18 años, 19, 20 con un embarazo. Tengo un mundo por delante que disfrutar, arruino mi vida. Tener un hijo me arruino totalmente, ¿no? Pues una palabra de aliento a esas chicas, me gustaría que usted ha pasado por esa experiencia feminista, por esa experiencia del aborto, y también a los chicos, porque muchas chicas se ven en esa tesitura de abortar porque no tienen ese respaldo a veces ni de la familia o otras veces tampoco del chico que les embaraza y se desentienden, se van, cosa que también le pasó a usted. Claro que sí, como no. Primeramente, yo soy mamá de un varoncito de 6 años. Digo que un bebé jamás va a ser un retraso en la vida. Al revés, es toda la motivación que tú necesitas para hacer todo lo que siempre has querido hacer en tu vida. No hay más espacio para pereza, no hay más espacio para procrastinación, no hay más espacio para no hacer lo que tiene que hacer. Entonces te puedo decir que un hijo nunca viene para tu mal. Un hijo viene justo para que tú descubras la mujer increíble que es, el poder que tiene de realizar todas tus metas. Y además, si tú te sientes sola, te vas a tener un mejor amiguito o mejor amiguita. Además de eso, te puedo decir que las complicaciones por hacer un aborto son infinitamente peores, infinitamente, además de matar un hijo. Las complicaciones y consecuencias por hacer un aborto son infinitamente peores do que tener un hijo. Tener un hijo es natural, es mantenerse saludable. El arrepentimiento, las posibilidades, la alta tasa de cáncer de mama, de peritonite, de histerectomía, de perforaciones intrauterinas, de hemorragias, nada de eso compensa, nada de eso vale la pena. Lo que vale la pena es tú asumir la responsabilidad, organizar tu vida, estudiar. Va a ser más difícil, obvio que sí, pero ¿qué? Más difícil do que esto es enfrentar todo el resto de tu vida con remordimiento y culpa. Mejor tener a alguien a tu lado que te ayudes, que te quieres, que te va a estar contigo para todo el siempre, do que una memoria infeliz de un arrepentimiento que te vas a seguir por toda la vida. Así es. Sara, de verdad que muchas gracias por esta entrevista que va a ser seguro de mucho provecho para muchas chicas, muchas personas, para que abramos un poquito los ojos, ¿no? Yo sé que mucha gente que está metida en esto es por ignorancia, ¿eh? La ignorancia es bastante grande y les han comido, como se dice en España, no sé si también en Brasil, les han comido la cabeza con tanta propaganda feminista pues, por todos lados. Uno entra a YouTube y te sale un anuncio feminista, abortista. Bueno, es que el bombardeo es constante, ¿no? Y es bueno, por eso estas entrevistas en este canal de Mater Fátima y de Susun Corda y un servidor para la formación de los chicos, de la gente. Vamos a encomendarnos para terminar la entrevista a la Virgen María, que es la Madre de Dios, esta mujer, la más digna en el cielo es una mujer, después de la Santísima Trinidad, justamente es la Virgen María, para que luego digan que la Iglesia oprime a la mujer, es una mujer, la Madre de Dios. Miren que Cristo, tan grande debe ser madre, que Dios que no tenía madre se hizo hombre para tener una madre, justamente, es la grandeza de ser madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sara, muchas gracias una vez más, de verdad, de todo corazón. Y a seguir adelante en esta batalla, que al final Dios nos premiará también, porque es nuestro deber como cristianos batallar en esta vida y luchar por Él, que con su ayuda la victoria es segura. Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho y espero muy pronto estar en España también, haciendo algunas conferencias, giras, no sé, lo que Dios quiera. A ver, ojalá, Dios mediante. Sara, hasta otra ocasión si Dios quiere. Sí.